Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. La fe, como parte del fruto del Espíritu Santo, es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer, firmeza para afianzarnos a ello, seguridad en la verdad que creemos sin sentir dudas. Para esto debemos tener un afecto, una inclinación muy firme al entendimiento del creer, sin vacilar a lo que se propone. De esto vamos a hablar en los siguientes minutos aquí en Reencuentro con la Vida, en la secuencia de temas relacionados con el fruto del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a esta entrega de Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. La fe, queridos amigos, está muy relacionada con la fidelidad. La fe es el gran tema, es el epicentro, es el núcleo de la Biblia. No podemos dejar de relacionar a Dios con la fe. Por ejemplo, Dios es el autor de nuestra salvación. Su gracia es su fuente y nuestra fe es el canal, es el medio para poder recibirla. Nuestra relación con Jesucristo está basada en la fe. Dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 1, verso 17. Más adelante encontramos en 2 Corintios 5, 7, la cual dice así, porque por fe andamos, no por vista. Así que la fe es la base de nuestra relación con Dios a través de su Hijo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Bien, en esta lección podemos aprender, considerar, escudriñar que existen diversos aspectos de la fe y uno de ellos es la fidelidad, queridos amigos. La fidelidad como fruto, como elemento, componente, ingrediente del fruto del Espíritu Santo. Su fe, la fe nuestra, es comprobada por la fidelidad. Está basada en la creencia en Dios y es una profunda confianza interior que se sustenta en toda circunstancia de la vida. Honrar a Dios con nuestra fe, creerle hasta el final. Es demostrada por la confiabilidad y consistente vida, la vida de obediencia, la vida de andar tomado de la mano de Él, de creer en sus promesas, de hacer lo que Él nos dice, aunque muchas de las cosas no las entendamos. Es como si Dios nos preguntara, ¿estás dispuesto a seguir fiel a mí, aún sin darte garantías? En el libro de Job encontramos que él, en el extracto mismo de sus penurias, de sus vicisitudes, de la devastadora calamidad que experimentó, Job perdió su patrimonio, perdió a sus hijos, perdió su salud, su esposa lo abandona. Empiezan sus amigos a tratar de sacarle como fuera que confesara la razón de tanta tragedia que vivía él. Y él estaba confuso. Él estaba seguro que no había hecho nada malo y sin embargo, algo Job tenías que haber hecho para poder recibir semejante castigo. ¿Qué hiciste, por Dios? Confiesa de una buena vez. Y bueno, aún ya moribundo, en lo más terrible de su vicisitud, Job dice, a pesar de cómo estoy, a pesar de lo que he vivido, a pesar de todo lo que me ha acontecido, Job se atrevió a decir, yo sé que mi Redentor vive, y aunque me quite la vida, yo no dejaré de adorarlo, no dejaré de ser fiel, no dejaré de creer en Él, porque yo sé que mi Redentor vive. Ese es el máximo estado de fe. ¿Y qué decir de un hombre llamado Abraham y tantos otros?
como el mismo libro de los Hebreos lo cuenta. Hace toda una galería, toda una descripción de lo que es la fe a través de los diversos testimonios de hombres y mujeres que la experimentaron a lo largo de la historia. Nuevamente consideremos lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. En la Biblia, en el manual de la vida, en el manual del hombre, la palabra griega traducida como fe es pistis, que también puede traducirse como fidelidad. De hecho, su significado en Gálatas 5:22 apunta más hacia el de confianza o de seguridad. La definición bíblica más clara de pistis se encuentra en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo visto, la fe como fruto del Espíritu o como ingrediente del fruto del Espíritu se traduce mejor como fidelidad. Este texto en hebreo tiene definitivamente el sentido en el que podemos recordar que en el Nuevo Testamento jamás se habla de la fe como una actitud mental solamente. Siempre se da la idea de fidelidad y de obediencia a Dios como un acto que parte del Espíritu. Es interesante que ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, pero antes en el verso 19 al 23, se hace un contraste bien marcado entre las obras de la carne y las del fruto del Espíritu. Eso es también una prueba más de que la fe como parte del fruto del Espíritu es esencialmente la fidelidad del Hijo de Dios. La Biblia nos cuenta lo que aconteció con Abraham. Nuestra fe se desarrolla en medida en que comprobamos la fidelidad de Dios en sus promesas y usamos el poder que nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo para obedecerle y acercarnos a Él. Ser fiel a Dios implica confiar, implica creer plenamente en Él y todo lo que Él promete. Hoy en día, queridos amigos, la lealtad no es una cualidad común. El mundo está lleno de versiones diferentes de cristianismo. Todos afirman que son fieles a Dios y sus doctrinas están alineadas de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia, según todas estas denominaciones. Pero, ¿qué tan dispuestas están a mantenerse firmes en ciertos esquemas o posturas que difieren las unas de las otras, acompañadas de rivalidades y acompañadas de pugnas que no son nada espirituales? Y esto pues va generando una distorsión, tergiversan la verdad bíblica según lo que más les convenga. En Lucas 18, verso 8, hay una pregunta que Jesús hace. Es una pregunta bastante desconcertante para todos nosotros. ¿El Hijo del Hombre hallará fe en la tierra cuando regrese? Increíble. Cada quien tira para su lado, para su manera de pensar, para su forma de mantener allí, atornillados en las sillas de sus respectivas congregaciones, a sus fieles. Afortunadamente, Dios no ha dejado de ser fiel a su pueblo ni de esperar fidelidad por parte de ellos. Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros no lo seamos. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Por supuesto, Dios espera reciprocidad ante tanta fidelidad. Sin embargo, Lamentaciones 3, 22 al 23 nos recuerda que solo por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Increíble. Es decir, que el mismo Dios tiene fe en su propia
manera de haber diseñado este esquema de relación entre Él y su creación. Él sabe que es como tratar de decir, hay cosas imposibles para Dios. Sabe que nada es imposible para Dios, pero hay cosas que sí son imposibles para Él. Por ejemplo, a Dios le es imposible dejar de ser Dios. Él no puede dejar de ser lo que es. Él no puede dejar de ser amor. Él no puede transformarse en odio, porque Él, su esencia misma, es amor. No puede cambiarla, porque Él, parte de la garantía de su santidad, de su divinidad, es que Él no cambia, que es fiel, que es inmutable, que es compasivo, que es misericordioso. Claro, Dios es justicia, es fuego consumidor, pero no deja de ser misericordioso, no deja de ser compasivo, no deja de ser amoroso. Eso es confiabilidad. Así que el único remedio que tenemos ante tanta controversia, ante tantas situaciones, es mostrarnos fieles a Dios. Es la única manera de mostrarle cuánto confiamos en Él y cuánto estamos comprometidos, cuánto estamos empeñados en seguir en su camino. Y la fe es una declaración, la fe es un testimonio, la fe es una actitud, pero también tiene que estar acompañada por obras. En el Nuevo Pacto, Santiago 2, verso 17 al 20, dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres tú saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así que, estimados oyentes, nuestra fidelidad o falta de ella inevitablemente influirá en la manera en que amamos a Dios y a otras personas, y cuán leales seremos tanto a nuestro Creador como a nuestro prójimo y a la sana doctrina. De modo que la fe no es solo una creencia útil en momentos de dificultad o cuando se quiere algo. La fe es una fuerza activa, es una fuerza vibrante, es una fuerza que se está moviendo constantemente. La fe es el fundamento de toda nuestra creencia. Es la materia prima de nuestros sueños y anhelos. Es la plena certidumbre de nuestras esperanzas, la garantía de lo que se espera. Una persona con fe es capaz de ganar la aprobación de Dios y ser usado para realizar grandes obras para gloria de su nombre. Muchos hijos de Dios vivimos sin considerar los alcances de esta realidad, sin gozar del poder de Dios en nosotros y ahogados en un mundo de compromisos y dificultades. Sin embargo, nuestra fe tiene que evidenciarse en nuestra vida cumpliendo el propósito del Señor y viendo su gloria en cada momento para que aún muertos, nuestra fe trascienda eternamente. Dios nos pide que confiemos en Él. Dios nos pide que le creamos. Dios nos pide que le obedezcamos. Racionalmente estaría bien pedir pruebas, garantías que sostengan aquellas cosas que Dios está prometiendo. De eso se trata la fe. No es una fe ciega. Es mucho más allá de una fe tonta e irracional. Esto me hace recordar la historia de un niño que se subió al tejado del techo de la casa. La casa se estaba incendiando. Todos habían salido de la casa, pero el niño estaba afuera en el patio y como el incendio estaba sucediendo en el pueblo de la casa, él no se percató que también su casa se estaba incendiando. Entonces se subió al techo para ver el incendio alrededor en el pueblo. Y la casa de él también se estaba incendiando y estaba ya en el techo, ya no podía bajar. Y la única forma de poderse salvar era lanzándose del techo. El padre lo llamó desde abajo, le dijo: hijo, salta,
Salta, hijo, yo te sostengo, yo te cargo, yo no te dejo que te caigas en el suelo. Yo te sostengo, hijo, lánzate. Y el hijo le decía, papá, está muy oscuro, hay mucho humo, yo no te veo. Hijo, eso no importa. Lo importante es que yo sí te veo a ti. Así que lánzate. Y es lo que precisamente Dios nos pide hoy. El fruto del Espíritu Santo es en medio de el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. También Dios nos pide que tengamos fe. Es la chispa que nos conecta con Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. No necesitamos ver, basta que Él nos vea. Él nos ve siempre. Él sabe nuestro andar, nuestro camino. Una declaración o una forma muy vívida de entender lo que es la fe es lo que dice el Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esta parte hermosa que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Las ovejas no siempre ven a su pastor. Las ovejas van agrupadas en el rebaño. Y basta que ellas escuchen la voz de su pastor que va hacia adelante, ellas siguen. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Basta oír la voz del pastor. Y aunque no lo vea, aunque esté oscuro, aunque sea de noche, aunque ande en valle de sombra de muerte, si escucho la voz de mi pastor, si sé que mi pastor está allí delante guiándonos, no debemos temer. No debemos temer. Esa es la fe. Sé que mi pastor va conmigo. Sé que mi Dios, mi Redentor, cuida de mí. Eso es lo que me permite tener la certeza de que todo va a estar bien. Entonces, cuando tenemos esa medida de fe, podemos, de una manera libre, determinar cada cosa que se nos ocurra. Y pasada por el filtro de la voluntad de Dios, podemos crear con el poder de la palabra. La fe para declarar una sanidad, la fe para declarar un milagro financiero, familiar, social, lo que se nos ocurra, de acuerdo al propósito de Dios. Somos instrumentos que debemos liberar, abrir cada vez más esa válvula de fe, de creer. En cierta oportunidad, una madre, cansada de ver a su hijo consumido en las drogas, sabía que había un establecimiento muy cerca de la casa donde él solía ir, y cada vez que recibía el sueldo de su trabajo, terminaba yendo a ese lugar, y allí era consumido completamente y salía sin dinero. Era un lugar de maldición, era un lugar que hacía tanto daño a las personas. Y ella fue a buscarlo una noche, y no se lo dejaron ver. Estaba allí, dentro de ese establecimiento, y había unos hombres fornidos, unos hombres armados, no la dejaron entrar. Estaba el hombre allí hasta que le extrajeron la última moneda, y luego salía hecho pedazos, completamente devastado de tanto consumir y por supuesto sin dinero. Y la madre se sentía impotente. Ella hablaba con los vecinos. Ustedes nunca se han quejado ante las autoridades para que quiten este antro de corrupción, de tanto daño que le hacen a las personas que aquí entran. Ustedes son conscientes de que este lugar hace tanta maldad a las personas, las mantiene allí sumidas en su adicción, las exprimen, les quitan su dinero, las mantienen encorvadas en el vicio. Y las personas decían, sí, hemos puesto cartas a la alcaldía, hemos hablado con la policía, hemos dicho tantas cosas, pero nada sucede. Ellos tienen mucha influencia, mucho poder y son peligrosos. Entonces no hemos podido hacer nada al respecto. Y esta mujer indignada se acercó a ese establecimiento, se colocó de pie ante la fachada de ese lugar de perdición, y desde lo más profundo de su alma invocó a Dios y dijo, Dios, yo sé que tú eres poderoso, y yo hoy, Señor, como una madre con el corazón destrozado de ver que no sé qué hacer y no puedo hacer nada con respecto a mi hijo, yo declaro que tú destruyes este lugar, que tú lo desarraigas, que lo arrancas, porque tú dijiste en tu palabra, Señor, que si tenemos un poquito de fe, podemos decirle a este árbol,
desarráigate y échate en el mar. Podemos decirle a esta montaña, muévete y vete al mar. Podemos decir cosas escandalosas, cosas locas, cosas increíbles, inverosímiles, pero es tu voluntad y es un buen propósito. Te pido que este lugar desaparezca. Desmenúzalo por completo. Bien, ella hizo una oración que podía parecer fuego caliente. Los de seguridad, los que estaban ahí, ¿qué pudieron decir? Vieja loca, religiosa, puritana, en fin, se burlaron de la señora. Y fue a casa con lágrimas en sus mejillas. Pero poco tiempo después, dentro de ese establecimiento, había unos hombres que formaban parte de una pandilla, se encontraron con otros y ahí se armó una balacera, hubo una matazón, hubo una destrucción total. Ese lugar quedó completamente clausurado. Pasó mucho tiempo. Estaba debiendo impuestos, estaba completamente caído en asuntos fiscales y hubo una ordenanza, demolieron el sitio y después fue donado a una institución de niños especiales. La señora se había mudado y con los meses volvió a su ciudad, a su barrio, a su pueblo, a su lugar donde vivía y pasó por allí. Ese lugar que representaba para ella tanta tristeza, tanto dolor. Cuando, sorpresa, vio, ¿dónde está el lugar? ¿Será que me pasé? No, es ahí efectivamente. ¿Y aquí qué pasó? Se acercó, vio un hermoso lugar, un centro educativo para niños. Y ella preguntó qué pasó aquí. Le contaron lo que había sucedido meses atrás. Y se acordó de la oración que había hecho. Fue una oración hecha con fe. Y eso es lo que Dios pretende, lo que quiere que nosotros entendamos en esta lección. Con la fe, que forma parte de ese componente del fruto del Espíritu Santo que nos fue dado en el momento en que recibimos a Cristo. Podemos usarla de una manera ilimitada para los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué hace falta? Atrevernos a creer, a usarlo para los propósitos de Dios. Atrévase a usar la fe, declarando cosas aunque parezcan imposibles. En el nombre de Jesús es posible que todas aquellas cosas, por muy gigantes que parezcan, se cumplan de acuerdo a la medida de fe con la que clamamos a Dios. Es hora de usar esa herramienta que forma parte del fruto del Espíritu y que lo más increíble de todo es que está en nosotros. Está allí, guardadita. Es hora de desempacarla y usarla. Y entonces, al que cree, todo le es posible. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida con Pedro Caballero.